Hola, nosotros somos el grupo número 4 y vamos a hacer nuestra reflexión final sobre el libro Habitar de Jean-Marc Best. Entonces, yo me quedo sobre todo con el tema de que habitamos umbrales. El libro en general nos da diferentes perspectivas del habitar, pero también sobre todo bajo la idea de umbral. Y también, pues, en el caso particular, nosotras dos tratamos el tema de umbrales en nuestro proyecto de tesis y por lo menos yo tengo uno de mis conceptos principales de mi tema, justamente lo tomé del libro, que es cuando nos habla de ese umbral como este punto entre dos, que puede ser caótico, en el que ocurren muchas cosas, y precisamente entre ese caos, entre esa brecha, entre todo esto, habitamos. Y ahí es donde pueden aparecer otros temas de los que también habla el libro, de memoria, de las cosas, de cómo habitamos el mundo, de cómo habitamos las ciudades, pero todo entre entes. Y pues eso es algo pues que sí, digamos que el libro me ayudó también a encontrar mi definición dentro de mi tema. Sí, el tema del umbral es bastante valioso, sobre todo por ese contacto social que existe en ese espacio entre dos, y que yo también relaciono demasiado con mi proyecto, porque yo estoy generando una articulación en la ciudad, un umbral entre el futuro y el pasado, pero es un umbral como fuente de muchas relaciones sociales. Entonces, a mí lo que me parece importante del libro y que logré como articular con mi proyecto es el hecho como de que también habitamos en el sonido de las personas, ¿no? Habitamos en el sonido de nuestros vecinos, habitamos en el sonido de la calle. Y lo articulé con mi proyecto porque estoy buscando como volver a revivir como una tradición oral del lugar donde estamos como trabajando. Entonces es hacer como esos lugares donde las personas se encuentran para un espacio de oralidad, y entonces qué pasa cuando se empiezan a habitar como entre el sonido, y entonces cuál es esa nueva forma de habitar que surge de ahí. Entonces eso lo tomé del libro porque me pareció bastante interesante, además también del tema de la memoria, que también es como una fusión de memoria y sonido. Y siento que con eso también, o sea, como que el libro nos dio cuenta que muchas veces se nos olvida que dentro de esta idea de arquitectura habitamos sin darnos cuenta muchas cosas, y lo que tú decías, el sonido es algo que nos dio cuenta de que hacer arquitectura es mucho más difícil de lo que pensábamos antes. Sí, porque no está como ligado como al simple hecho como de estar, sino que también lo que ustedes hablaban como que nosotros no habitamos solos, sino que habitamos con los otros, y como tener como todos en cuenta que el habitar va mucho más allá de estar solo en un lugar, sino que es ya como lo que dice el libro, como de sobreponer capas, que todas las cosas que nos rodean hacen parte de ese habitar, como el tema de los espaciamientos, donde pues hay que tener como en cuenta como todo eso para no hacer como lugares o muy aglomerados o muy desolados, como que va más allá solamente del concepto que yo creo que de pronto antes yo tenía del habitar. Sí, yo creo que digamos en la superposición de capas, a mí me quedó mucho, fue como entender que las capas no solo están compuestas por el presente, sino entendiendo que las capas son un pasado, un presente y un futuro. Siento que eso me gustó mucho porque también es como entender las barreras del habitar, que al final creo que no tiene barreras el habitar. Y era un poco como, digamos, lo del sonido, era como este es el único sentido que igual prevalece, así le pongamos como muros, obstáculos, como que intentamos meter límites en él. Y pues dependiendo como lo del pasado, presente y futuro, también es entender la memoria de los lugares, como respetar esa huella que ha pasado en los lugares, no solo como habitar el momento exacto. Eso creo que me pareció muy lindo el libro, y también pues como que cambió mucho mi reflexión sobre el habitar. y es que es interesante, otra vez volviendo a mi proyecto, ese querer resaltar o querer reflejar en arquitectura la memoria, la memoria del habitar que existió, Sí, sí. y el habitar que va a existir, que es lo que nosotros también proyectamos, ¿no? Entonces, sí. Y también me parece muy interesante esto, como de que el habitar deja una huella, y como en la parte del capítulo de memorias habla como de que aún así nosotros ya no habitamos en los lugares, como que los lugares siguen habitando en nosotros, y esos lugares también están ahí, como que deja uno una huella de lo que habita. Me parece Sí, también creo interesante. que igual no es como una intención, o sea, siento que un poco como la historia de los lugares deja de ser una intención, sino que ya es una condición del habitar. Como que
ya no es una intención de nosotros como arquitectos, sino que tenemos que entender que todos los espacios tienen una suma de capas de su pasado, de su presente y como de lo que vayan a hacer, o como es lo que decía Nicolás, como que se quedan una parte con nosotros, y de igual manera tenemos una relación con los espacios que hemos habitado y cómo continuamos con nuestra vida. Sí. Y no podemos desligar, o sea, no podemos desligar tampoco a las personas del habitar. O sea, sí, no existe habitar sin personas. Y también es muy interesante que en el vacío, o bueno, del espacio que no se construye también se habita. Lo que decía el espacio entre dos manos. El espacio entre Exacto. dos manos. Exacto. Es como que a veces Entre hay que- dos pasa de todo. Es lo que dice. A veces hay que dejar que los espacios hablen por sí solos para que se generen esas interacciones reales, pues. O Exacto. sea, no podemos tener controlado al 100. Eso era lo que iba a decir, porque digamos en el caso personal es como arquitectura desde lo ordinario, entonces esa arquitectura desde como literalmente esa imagen es muy precisa, como el espacio que se genera entre dos manos, es como, eso es como el habitar desde lo ordinario, la arquitectura desde lo Sí. ordinario, entonces como que engloba perfecto. Ya. Gracias. Gracias.